Hola a todos, soy Haris Sultan. Estoy seguro de que a estas alturas todos han oído hablar del asesinato del quemador de Corán más famoso del mundo, Salman Moumika. Tanto islamistas como no musulmanes en redes sociales parecen coincidir en que los islamistas estuvieron detrás de su asesinato. Sabemos que a los musulmanes no les importa la violencia contra los blasfemos, y especialmente aquellos que profanan el Corán. Los no musulmanes, por otro lado, son muy conscientes de esto. Entonces, los musulmanes simplemente se entregan al pensamiento deseoso, mientras los no musulmanes simplemente reconocen las acciones pasadas de los musulmanes y toman su palabra por ello. Permíteme presentar otra posibilidad. Ahora una gran advertencia, no estoy diciendo que esto es exactamente lo que sucedió, pero simplemente te estoy diciendo hechos de los que puedes o no haber oído hablar. Entonces todos sabemos que Salman Moumika era un quemador serial del Corán. Expresaba su odio hacia el Islam por sus vivencias anteriores. El chico sobrevivió a Estado Islámico de Irak y Siria, una organización islámica, tan violenta y podrida que incluso la mayoría de los musulmanes la repudia. Sin embargo, no es solo Estado Islámico de Irak y Siria. El Islam es una religión, pero también es una ideología política muy fascista, me atrevo a decir. El Corán está lleno de versos sobre la yihad, el concepto de luchar contra los infieles, como este verso. Del Sura Al-Toba, capítulo 9, verso 29, lucha contra aquellos que no creen en Alá, es decir, judíos y cristianos, o en el día del juicio, y que no consideran ilícito lo que Alá y su mensajero han declarado ilícito. Es decir, cosas como comer tocino, usar bikinis, beber alcohol, básicamente todo lo que haces de manera diferente a los musulmanes. Y quienes no adopten la religión de la verdad, es decir, el Islam, de aquellos que se les ha otorgado la escritura, lucha hasta que paguen el jizya voluntariamente mientras son humillados. La jizya es un impuesto de capitación, similar al dinero de protección que se paga a la mafia. Lo que hizo Estado Islámico de Irak y Siria fue 100% halal certificado. ¿Y Salman Moumika lo vivió? Por eso no solo odiaba a Estado Islámico de Irak y Siria, que destruyó a su pueblo, sino que también entendía el Islam mejor que todos esos musulmanes que afirman que Estado Islámico de Irak y Siria no representa al Islam, porque sí lo hace. Entonces, ¿problema resuelto para Harris? Odiaba el Islam, por lo que quemó el Corán y los musulmanes lo atraparon. Caso cerrado. Desearía que fuera tan simple. Salman Moumika provenía de Karakosh, también conocido como Baghdida, ubicado en el distrito de Al-Hamdania de la gobernación de Nineveh en Irak. Esta región fue gravemente impactada por Estado Islámico de Irak y Siria durante la ofensiva de 2014, lo que llevó a un desplazamiento generalizado y persecución de su población predominantemente cristiana, que incluía al pueblo de Moumika también. Como católico asirio, Moumika era un fuerte defensor del pueblo yazidi también, que fue brutalizado por Estado Islámico de Irak y Siria. A diferencia de muchos, él no huyó de Irak en ese entonces. Eligió quedarse y luchar contra Estado Islámico de Irak y Siria, una milicia islamista bárbara que intenta restaurar el califato. En respuesta a estos ataques, Moumika se unió a las Fuerzas de Movilización Popular, o Fuerzas de Movilización Popular, para combatir a los militantes de Estado Islámico de Irak y Siria. De hecho, jugaron un papel significativo en varias operaciones militares, como la Segunda Batalla de Tikrit y la Ofensiva de Mosul. Y eso no es todo. Se ha acusado a las Fuerzas de Movilización Popular de asesinatos extrajudiciales, torturas, secuestros y desplazamientos forzados por organizaciones occidentales de derechos humanos que también han informado extensamente sobre los abusos perpetrados por Estado Islámico de Irak y Siria. Las organizaciones de derechos humanos que acusan a las Fuerzas de Movilización Popular de abusos no eran aliadas de Estado Islámico de Irak y Siria, si eso es lo que insinúas con tu mente conspirativa. En 2016, Human Rights Watch informó que miembros turcomanos chiíes de las Fuerzas de Movilización Popular arrestaron y torturaron al menos a 150 árabes en Tuzkarmatu tras un ataque con coche bomba. Sin embargo, debo agregar que absolutamente ninguna parte presenta evidencia de la participación real de Moumika en cualquier abuso de derechos humanos. ¿Cuál es el problema? Luchó contra Estado Islámico de Irak y Siria, dejadle vivir su vida. Pero aquí es donde la trama se complica. También era buscado en Irak por crímenes de guerra. Las autoridades iraquíes habían solicitado su extradición, citando su participación en la fundación de los Halcones de las Fuerzas Siríacas, una milicia armada, y el Partido Democrático Siríaco, durante el auge de Estado Islámico de Irak y Siria en la región. También fue acusado de unirse al movimiento sadrista, fundado por el extremista chií Muqtada al-Sadr. Recuerda la guerra civil suní-chií en Irak, tras la famosa declaración de George W. Bush sobre el fin de las principales operaciones de combate.
Las principales operaciones de combate en Irak han terminado en la batalla de Irak. Los Estados Unidos y nuestros aliados han prevalecido. Más personas murieron en esa guerra civil que en la invasión de Estados Unidos a Irak, por lo que fue acusado de cosas bastante serias. Pero como dije, no se presentó ninguna evidencia que hubiera calificado para un caso contra Momika en La Haya. Ves que Momika, en su solicitud de asilo, no mencionó que estaba involucrado con todas estas organizaciones, incluyendo la Brigada del Imam Ali, que fue patrocinada por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Así que tal vez eso fue la excusa que los suecos estaban buscando. Dijeron que mentiste en tu solicitud, así que vuelve a Irak. No nos importa incluso si te cuelgan. Suecia, un país orgulloso de la UE. La UE que da lecciones al mundo sobre los derechos humanos, no le importa si un solicitante de asilo es deportado a un país donde lo colgarán de una grúa. Sí, eso es bastante patético, Suecia. Entonces, ante la deportación, él pasó al plan B, que era vamos a quemar el Corán. Crea tanto ruido que las personas hablarán por mí, y lo hicieron. Inicialmente en mi caso también. La primera quema de Corán de Momika ocurrió el 28 de junio de 2023, fuera de la mezquita de Estocolmo. Esto ocurrió aproximadamente una semana después de que Suecia había comenzado a investigar su permiso de residencia debido a la irregularidad de su documentación que acabo de mencionar antes. Sabía que sería deportado, por lo que creó un espectáculo para recabar simpatía y apoyo público. La mayoría de los ex musulmanes saltaron en su defensa y yo también lo hice porque no estábamos conscientes de su historia. Una vez más, eso no significa que lo considere culpable, pero mantuve mi voz al mínimo en el asunto porque no quería descubrir que había estado haciendo campaña por alguien que podría haber torturado o quemado vivas a las personas. Así que me callé. Pero la mayoría de las personas no lo hicieron. Su primer evento de quema de Coranes fue tan exitoso que lo hizo de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Perdí la cuenta, así que dejé de informar al respecto. Momika se rebeló contra Estado Islámico de Irak y Siria, quienes estaban asesinando a su gente sin razón. En algún punto se unió a fuerzas que cometieron actos atroces de violencia contra inocentes. Es posible que Momika no estuviera involucrado personalmente, pero puede que haya visto cosas y haya hecho la vista gorda. O quizás quería salir pero no pudo. Y finalmente cuando pudo, huyó a Suecia. Supongo que nunca lo sabremos. Pero las cosas no fueron tan fáciles para Suecia. Pero sin importar, ahora Momika es una campeona de la libertad de expresión. Millones de personas en todo el mundo piden al gobierno sueco que no lo deporten. Suecia estaba en un buen aprieto. Tomaron la decisión equivocada al decidir enviar a un ser humano a un país que lo ejecutaría. Suecia creyó que Momika sería deportado y ejecutado sin problemas y luego olvidado. Pero las cosas rara vez van como planeamos. Sin embargo, las autoridades iraquíes también incrementaban la presión. También inundaron internet con videos de Momika involucrada en milicias. Aquí hay una foto de él con uniforme militar. Aquí está una foto de él en el podio de las fuerzas siríacas. Una milicia de personas sirias no musulmanas formada para proteger a las personas sirias, también acusada de abusos contra los derechos humanos. Probablemente toda la evidencia que se presentó al gobierno sueco no fue concluyente para acusarlo y juzgarlo en La Haya, pero suficiente para que ellos no querían tener nada que ver con él. Momika afirmó que su participación fue puramente no militante y que solo era parte del ala política de estas organizaciones, no del ala militante. Ahora estamos en un impasse. Momika se ha creado una reputación bastante significativa para él mismo. Es el campeón más valiente y desafiante de la libertad de expresión. Entonces el gobierno sueco dice, bueno, si no podemos deportarte, entonces podemos hacer tu vida aún más miserable aquí mismo en Suecia. Fue a Noruega a solicitar asilo, pero tampoco tuvo éxito. Suecia le acusó de agitación contra un grupo étnico o nacional bajo la ley sueca, con el veredicto programado para el 30 de enero de 2025, justo un día después del asesinato de Momika. ¿Cuál fue el fallo que preocupaba tanto a la persona por la posibilidad de ir a la cárcel? Ponte en esto. Tras su fallecimiento, el Tribunal de Distrito de Estocolmo retiró todos los cargos en su contra. No sé qué decir, si él era tan malo y había dañado tanto a Suecia, seguramente aún les sentenciarían, incluso póstumamente. El 29 de enero, Momika realizaba una transmisión en vivo por TikTok. Según los espectadores, mencionó salir a su balcón para fumar, después de lo cual se escucharon varios disparos.
La transmisión en vivo, con más de 2.000 espectadores, captó la respuesta policial posterior, incluyendo el descubrimiento del cuerpo de Momika y el fin de la transmisión. Entonces, ¿la inteligencia iraquí lo atrapó? ¿O algún yihadista radical rabioso irrumpió en su departamento y le disparó? Te dejaré decidir eso porque no quiero meterte cosas en la cabeza y francamente mi opinión es irrelevante porque estoy mirando la misma información que te he presentado para que todos podamos llegar a nuestras propias conclusiones. Sin embargo, diré que quemó los Coranes para evitar la deportación, que por cierto no es un delito en sí mismo, según los valores europeos, porque según el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, lo cual incluye también la pena capital. Mira, no sé cómo resultará su legado. Creo que será recordado como un mártir contra el islamismo y posiblemente también por la libertad de expresión. Independientemente de todo este ruido blanco sobre su probable participación en algunos crímenes de guerra, el mismo camino que lo llevó a quemar el Corán cuando ese ni siquiera era el objetivo inicial. El punto clave es que murió después de comenzar a quemar Coranes, y eso es todo lo que la gente va a recordar. Ya podemos ver los efectos de su asesinato. Han surgido cientos de videos de personas quemando Coranes en las redes sociales, lo cual hace prácticamente imposible matar a todos los blasfemos. Si el islamista lo mató, entonces la muerte de Momika ha demostrado que no puedes silenciar a las personas, y por cada blasfemo que matas, cientos tomarán su lugar. Así que es una batalla perdida. Mis queridos islamistas, simplemente ríndanse. Pero sabemos que no pueden evitarlo. La violencia está en su esencia. Si los islamistas lo tienen, sabemos que esto es lo que hacen y debemos seguir resistiéndoles. Sin embargo, si algunos elementos extranjeros lo tienen porque pensaron que había cometido algunos crímenes de guerra, entonces es una llamada de atención a los gobiernos occidentales para no volverse tan débiles y patéticos como Suecia. Suecia está petrificada de su población musulmana. En el mes de enero hubo más bombas explotando en Suecia que en todo Afganistán y Pakistán. Déjalo hundir. Lo que lo hace aún más notable y realmente triste es que hace solo 15 a 20 años, Dinamarca, Noruega, Suecia, todos los países nórdicos se usaban como referencia para estados de bienestar prósperos, pero ahora tenemos más bombas explotando en Suecia que en Afganistán y Pakistán. Suecia ha perdido su soberanía no porque los musulmanes se hayan apoderado aún, sino porque su gobierno es débil. Suecia nunca debería haber intentado deportarlo, no le proporcionaron un lugar seguro sabiendo perfectamente que algunos elementos extranjeros estaban interesados en él. Lo sabían más de lo que nosotros sabemos. Quizás lo querían fuera del camino para poder avanzar y solo estaban esperando por ello. Y probablemente ahora están contentos de que él esté fuera de su camino para que ellos puedan seguir adelante. Para empeorar las cosas, el primer ministro de Suecia inicialmente dijo que podría haber habido un elemento extranjero involucrado en esto y la policía sueca había arrestado a 5 personas, todas las cuales han sido liberadas desde entonces y ninguna está bajo arresto. Puede que nunca sepamos quiénes fueron sus asesinos, no porque no puedan atraparlos, sino porque hacerlo también expondría una grave mala praxis por parte de las autoridades suecas que resultó en la muerte de un solicitante de asilo. En estos días, las personas en Occidente realmente no les gustan los solicitantes de asilo, pero amaban a Momika. Ellos dicen que esos son el tipo de refugiados que deberíamos acoger, aunque no estoy seguro porque ¿qué pasaría si él hubiera cometido crímenes de guerra? ¿Querrías decenas de criminales de guerra en tu vecindario? Te dejo eso a ti para que decidas. Pero sí espero que algo salga de su muerte. Espero que los gobiernos occidentales tomen más en serio la libertad de expresión y defiendan los valores occidentales. Apenas ayer, la policía británica divulgó el nombre y la dirección de un quemador de Corán en Manchester, poniendo así en riesgo su vida. ¿Qué clase de sinsentido es ese? ¿No saben lo que podría pasarle? Espero que Trump cambie eso. Espero que Trump presione este botón de reinicio civilizacional en todo el mundo occidental y espero que los gobiernos occidentales aprendan una o dos cosas de Trump en lugar de simplemente oponerse a él por el simple hecho de hacerlo. De todos modos, eso es todo de mí. Muchas gracias por ver este video y un agradecimiento especial a todos mis miembros y patrocinadores. Hasta la próxima vez. Tarra.